Para crecer, a veces es necesario tocar fondo. Ese fondo es el camino hacia la transformación. Ustedes y yo iniciaremos ese viaje para aprender del dolor, la tristeza y la inseguridad hasta poder alcanzar esa plenitud que tanto anhelamos en la vida. Soy Denise Gonzaga Landín y sé que el regalarnos estos minutos nos ayudará a reconectarnos para dejar de vivir todo aquello que no queremos vivir. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos del Poder de la Transformación? Los saluda Denise Gonzaga Landín. Gracias por estar siempre en nuestra sintonía, gracias por conectarse a nuestro canal y poder ser parte de esta linda comunidad donde junto a ustedes, a nuestros especialistas, a nuestros invitados, podemos crecer y aprender de muchísimos temas para transformar nuestra vida. Y el día de hoy un poco también vamos a aprender de cómo transformar nuestra salud o cómo preparar nuestro organismo para situaciones de crisis que en algún momento dado se nos puedan presentar. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas a nuestro invitado el día de hoy. Nos encontramos junto al doctor Alberto Campodónico. Él es médico intensivista y está el día de hoy con nosotros para analizar un tema bastante interesante a propósito de la película La Sociedad de la Nieve, basada precisamente en la historia de la vida real de los sobrevivientes de los Andes, que se dio pues en el año de 1972, y una película que ha dado muchísimo de qué hablar en muchos sentidos, y nos parece importante también analizar el tema de la salud física. Doctor Campodónico, gracias por acompañarnos en el Poder de la Transformación. ¿Cómo está? Muchas gracias, Denise, por la invitación. Y bueno, definitivamente con esta película podemos explorar dos cosas: los límites de la supervivencia humana. En segundo lugar, el hecho de poder improvisar y pensar qué formas podemos sobrevivir. Y tercero, la presencia de Dios en todo esto también. Bueno, hay personas que creen, personas que no creen, pero yo, que me dedico mucho a la parte médica y veo cosas que a veces son difíciles de explicar día a día en la terapia intensiva. Y bueno, aparte del hecho de sobrevivir, es el hecho de poder haber llegado a un lugar en que no haya nieve, haber pasado picos de 4.200 metros sin la indumentaria adecuada, sin los equipos adecuados, cuando muchas veces en subir, por ejemplo, al Chimborazo, en subir alguna de nuestras montañas, con el equipo adecuado la gente se pierde o pierde la vida. Entonces, definitivamente son cosas a veces inexplicables y bueno, definitivamente van más allá de nuestro conocimiento. Mi querido doctor, usted ha tocado puntos muy interesantes. Precisamente quiero partir preguntándole desde su punto de vista. Usted es médico, es clínico, es científico. ¿Esto es un milagro? ¿Tiene explicación en la ciencia? ¿Puede el cuerpo humano de cualquiera de nosotros, de las personas que nos están viendo en estos momentos, resistir ese tipo de situaciones extremas a las que estuvieron expuestos precisamente los sobrevivientes de los Andes, los 16 que sobrevivieron porque otros no lo hicieron? Claro, aquí definitivamente hay algo. Usted, por ejemplo, va en un avión, el avión se estrella, automáticamente hay algunas personas que fallecen al estrellarse, quedan sobrevivientes, de los cuales, claro, habían 20 que no se sabe cómo quedaron ilesos, de los cuales se rescataron 16, pero había más de 30, 32 o 33, los otros fallecieron. Ahora bien, ¿por qué? eh, Aquí podemos tener varios casos. Unos casos de que fallecieron por complicaciones de fracturas, por complicaciones de lesiones en el momento de haberse estrellado, pero dentro de los que estuvieron ilesos fueron 20, pero hubo un pasajero en particular que el avión choca, el pasajero tiene una lesión, una fractura de cráneo, de base de cráneo, ¿verdad? Y esta fractura de aquí, con la contusión que tuvo, produce un edema cerebral, es decir, una inflamación del cerebro global, es decir, el cerebro se hincha, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Cae en coma inmediatamente porque tiene edema cerebral, pues, no tiene cómo ponerle un ventilador mecánico, cómo hacerle medidas de soporte, etcétera. Entonces, ¿qué hacen los demás? Lo ponen ahí en el fuselaje del avión, al lado del fuselaje. Entonces, soportando temperaturas menores a 40 grados, es decir, una hipotermia bastante severa, ¿verdad?
hipotermia severa y deshidratado totalmente porque no le dieron agua a beber ni nada, sino que prácticamente lo dejaron ahí pensando que ya había fallecido. Durante Entonces, 3 días. Estamos hablando del durante caso tres de Nando días, Parrado. Ujú. sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El edema cerebral, usted al no tener agua, el cerebro no se expande más, no se hincha más, por un lado. En segundo lugar, lo que se hinchó el cerebro por las bajas temperaturas ya no se hinchó más, es decir, más bien se desinflama por las bajas temperaturas y hace que el hecho de haber tenido la fractura de la base del cráneo le permitió expandirse en una primera instancia para que el cerebro se mantenga en buenas condiciones. Entonces, el frío lo mantuvo en buenas condiciones, permitió que la sinapsis de las neuronas, es decir, que el mensaje que va de una neurona a otra se mantenga y tanto así que a los 3 días despierta y despierta cognitivamente entero, es decir, se acordaba de las cosas, se conecta inmediatamente con el medio y teniendo su fractura. Entonces, y habiendo, está deshidratado, entonces lo hidrata inmediatamente y comienza a sentirse mejor, a, a desinflamarse y todo, pero miren que esta mejora del cerebro, del edema cerebral por hipotermia, ya se conoce hace tiempo, pero no está aprobado, porque obviamente una persona, digamos, alguien que está en UCI, usted no lo va a poner a -10, a -20 grados para ver si el cerebro se desinflama, o sea, por eso no está aprobado. Exactamente. Eso justo le iba a preguntar, doctor, porque de todos los casos, el de Nando Parrado quizás es uno de los que más llaman la atención, justo por lo que usted ha dicho. Una persona en UCI con todos los tratamientos y con toda la tecnología a su disposición, por decirlo así, quizás demora más tiempo o tiene una recuperación mucho más lenta. En el caso de Nando, a los 3 días, como usted bien dice, despierta y con sus 5 sentidos y empieza a reaccionar. Y no solo eso, ¿qué sucedió después durante esos 72 días? Porque si bien es verdad, quizás su cerebro se desinflamó, usted nos va a explicar mejor, ¿qué pasa con la fractura de cráneo? Y además que precisamente la persona que tiene esta peculiaridad, la persona que más retentiva tiene para memorizar el lugar y el punto exacto de donde estaban, para caminar, sacar a sus compañeros y luego regresar guiando a los helicópteros en el punto exacto donde había dejado el fuselaje. Entonces, yo no Ajá. sé si una persona en esas condiciones tuviese, una persona normal como yo, como nuestros amigos oyentes, televidentes, tuviese esa capacidad después de tremendo accidente sin una atención médica de desenvolverse en semejante forma, doctor. Es admirable, es impresionante más bien. Claro, lo que pasa es que la parte de criogenia, es decir, la parte de frío en sí, la hipotermia, potencializó las neuronas que él tenía y lo Ujú. hicieron prácticamente activar su cerebro mucho más que cualquiera de nosotros, porque ya era una situación, una condición extrema. Pero obviamente esa condición no la podemos repetir afuera porque no hay el centro adecuado, el centro médico adecuado para poder tener esas temperaturas en un paciente que tenga edema cerebral. Pero está Ahora, demostrado con él que sí, que el frío sí preserva y mejora lo que es el edema cerebral y aparte de eso, o sea, él tenía la sensación cuando se movía y todo que los huesos se le movían porque lo tenían sí, fracturado y después sí, ya sí, se le sí, fueran eso lo pegando, menciona. pues, sí, se le Eso fueran él lo pegando. menciona. Y justamente, doctor, ¿cuál es la diferencia o qué sucede? Porque mientras otros de sus compañeros necesitaban constantemente calor, ellos mencionan que en el fuselaje dormían apretados, que se masajeaban mutuamente los pies unos a otros para evitar problemas de circulación y que a veces evitaban incluso quedarse profundamente dormidos para no morir por hipotermia o por frío. ¿Qué sucede con Nando, que precisamente estuvo 3 noches a la intemperie, que quizás el frío lo ayudó con su edema cerebral, pero ¿por qué no se congeló? ¿Por qué su cuerpo no falleció al estar expuesto a altas temperaturas, como quizás sí les pasó a otros compañeros, doctor? O sea, claro, estuve expuesta a temperaturas extremas, estuve deshidratado, pero estaba en el fuselaje cerca de ciertas partes de donde había también plásticos. Entonces, de una u otra forma, se preservó también en lo que es el tejido, pero recordemos alguna cosa también. Usted, por ejemplo, puede morir por hipotermia, pero también la preservación de los tejidos se hace también en frío. Entonces, mientras él hubiera tenido la parte neural despierto, viva, podía el resto del cuerpo reaccionar. Pero definitivamente, como usted dice, hay cosas que ya van más allá de la explicación en el sentido de que todo el cuerpo entre
a un frío extremo y sobreviva. Pero es lo que ocurrió y ese frío es el que le ayudó definitivamente a que su cerebro mejore su percepción, su cerebro mejore la orientación y el hecho de identificar. Lo primero que él se levantó, al levantarse vio el hecho de que su mamá y su hermana estaban muertas. Y mire lo doloroso que fue después, porque ya después de los 10 días hubo antropofagia, es decir, comenzaron a, a comer los tejidos muertos de los otros, de ciertos tripulantes que habían fallecido ya previamente, y dentro de eso tuvo que comer a la mamá y a la hermana, a los tejidos de la mamá y la hermana. Terrible, ¿no? Entonces, La situación de él fue muy dura. De hecho, esa era su desesperación por querer salir, porque él no quería llegar al punto de utilizar los cuerpos de su mamá y de su hermana, como usted lo había dicho, doctor. Y usted ha tocado el tema de la antropofagia y ahí quiero preguntarle también, no tenían definitivamente otra manera de alimentarse y de sobrevivir, o sea, otra alternativa evidentemente no existía. Pero, ¿qué tanto realmente le ayudaba al organismo de ellos el ingerir carne, independientemente que haya sido humana o no, carne cruda, congelada, manejada bajo ningún tema de desinfección, de limpieza, cuando en casa muchas veces cuidamos tantos los alimentos y hay tantas enfermedades por el mal manejo de las carnes, etcétera? En esta situación no fue así. ¿También ayudó la temperatura, doctor, o qué quizás temas contraproducentes pudieron haber habido allí para la salud al ingerir este alimento? bueno, definitivamente en relación a lo que es la antropofagia, como usted lo menciona, bueno, fue después del día 10, ¿por qué? Porque primero usaron inclusive los cigarrillos en forma de, los filtraron como que si fuera té, se comieron la pasta dental también. Pero todo esto se acabó rápido. Entonces ya lo que quedaba era tomar lo que es la carne, en este caso lo que es de los tejidos humanos, de las personas que ya habían fallecido. Pero realmente se utilizó todo prácticamente. Lo único que no se utilizó fueron los pulmones, la piel de las personas, pero de ahí se tomó lo que es el cerebro, lo que es los órganos viscerales, las vísceras, ¿verdad? Y también lo que es los huesos, es decir, después de alimentarse las vísceras y todo, los intestinos, el corazón, todas las vísceras en general, rompieron hasta los huesos y se tomaban crían lo que es el tuétano de los huesos, es decir, la parte interna también. Es decir, se aprovechaba todo, pero el punto también es que tenía un número de gramos a diarios que ellos podían consumir. Entonces, ¿cuál era el riesgo de eso? El que, por ejemplo, alguna persona hubiera tenido alguna infección dentro de su intestino, los tejidos, etcétera, y esa infección, esas bacterias, podían podían transmitir a los demás tripulantes y ellos fallecer por una sepsis bacteriana, por ejemplo, por decirlo así. Entonces, aparte de eso, al ingerir cerebro, usted puede tener ciertas enfermedades por infecciones cerebrales que lo pueden llevar a usted a pérdida de conocimiento y coma, y también muerte. Entonces, las personas que lo ingirieron tuvieron muchos riesgos al ingerir carne humana no tratada, por decirlo así, y, y llegar a este punto. O sea, esto lo hemos visto en canibalismo, pero en otras culturas, y generalmente es carne que está más fresca. En este caso pasaron 10 días y ahí tomaron la decisión. Y de ahí también, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hicieron también? Hicieron una especie de filtro con aluminio para poder filtrar el agua de la nieve y también quitarle las bacterias, porque la nieve tiene bacterias ahí también. Entonces, se le filtraban esas Ah, bacterias y lograron producir, calentar esa agua, producirla y tener agua para poder tomar diariamente, aparte de ahora lo que es esta alimentación. ellos mencionan, doctor, constantemente en sus testimonios que una de las situaciones más extremas que jamás se les pasó, que fue una constante, fue el tema, además del hambre, de la sed. Ellos indican que no era suficiente derretir la nieve porque la nieve no tenía los compuestos químicos que normalmente tiene el agua tratada, que quizás todos nosotros tomamos para hidratarnos, Pero, y que entonces ellos tomaban el líquido, pero no les calmaba la sed. ¿Esto por qué se debe, doctor? ¿Es así? ¿Cuáles son los componentes allí que intervienen un poco por el tema de la hidratación, que es tan importante? claro, lo que pasa es que la hidratación regular
el agua es H2O. Obviamente al transformarse en hielo y volvérsela a volver a colocarla como agua o a filtrarla y etcétera, el agua no tiene nutrientes, pero sí tiene una cantidad de sodio y tiene una cantidad de cloro, ¿verdad? A nivel de ahí. Entonces, aparte de las moléculas de hidrógeno y oxígeno que tiene, pero siempre va a tener algo de sodio, ¿verdad? En este sentido. Y ese sodio, si es muy bajo, usted en cambio puede perder el conocimiento o también le da más sed. Entonces, es una posibilidad que haya pasado esto. Ahora bien, obviamente no, es un agua no tratada. A pesar de filtrarla, también puede tener bacterias, puede tener virus y aparte no tiene los electrolitos suficientes como para poder hidratarse adecuadamente. Pero bien o mal, esta agua que la lograron filtrar con aluminio le sirvió para todos esos días posteriores que estuvieron en el fuselaje del avión o estuvieron el grupo que se quedó, es decir, el grupo que salió a recorrer 60 o 70 kilómetros, pasando las montañas de los Andes, llegando a tierra ya sin nieve. Y aparte de eso, la persona que los vio tuvo que recorrer como 120 kilómetros en caballo para poder traer a las personas que después los lograron ya rescatar posteriormente en el avión, ¿verdad? De lo contrario, si no hubieran hecho estos reconocimientos, estos recorridos, nunca los hubieran rescatado. Entonces, definitivamente, pero las personas que les tocó estar dentro del avión o estar, porque lograron de todo, es decir, sacaron desde los asientos, sacaron los plásticos del avión, diferentes cosas, diferentes instrumentos del avión para hacerse hasta gafas y aparte poner tipo de mantas térmicas en la noche. Es decir, todo el avión lo aprovecharon para poder aislarse y poder controlar un poco estas bajas temperaturas y no morir en lo que es el intento. Tanto es así que unos se cuidaban a otros en sí y también unos producían, por ejemplo, el agua, otros hacían lo de acá, es decir, lo que llaman la sociedad de la nieve, es decir, todos tenían una función que realizar y todos se cuidaban entre sí, a los sobrevivientes que quedaron. Maravilloso, no, definitivamente, doctor, es admirable todo lo que ellos hicieron como grupo, como sociedad que formaron y ese amor, ¿no? Ese amor tan humano que nació entre ellos, doctor. Y en el tema de la salud, usted ha mencionado en reiteradas ocasiones las bajas temperaturas a los que ellos estaban expuestos, que además cabe recalcar que eran personas que venían de la costa, de un territorio como Montevideo que está junto al mar. Entonces, su organismo definitivamente no estaba acostumbrado ni al frío, mucho menos a tan elevadas temperaturas. Si normalmente, doctor, nosotros en nuestro medio ambiente a veces nos resfriamos por estar en aire acondicionado, en exceso de frío, porque nos mojamos en una lluvia o porque viajamos a la sierra y nos congestionamos porque no estamos acostumbrados al cambio de clima, ¿cómo es posible que ellos, al estar expuestos a esta situación, no hayan desarrollado algún tipo de gripe, pulmonía, neumonía o cualquier afección respiratoria en tanto frío, doctor? Bueno, definitivamente tienen que haber desarrollado algo de eso y probablemente fue la causa de fallecimiento de esas otras cuatro personas que no sobrevivieron, de los que quedaron ilesos. Recordemos que en los otros, las personas que se estaban encargando de la parte médica eran estudiantes de segundo semestre de medicina. Y a pesar de eso, desarrollaron la habilidad de poder hacer reducciones de fracturas internas. Es decir, usted, por ejemplo, tenía fracturado un brazo, lo hacía la reducción en ese brazo en fracturas que son cerradas. Uh -huh. Obviamente las fracturas abiertas tenían que buscar la manera de esterilizar y tratar de colocar los huesos en su lugar, pero fracturas cerradas lograron desarrollar pericia como para poderlas colocar. Pero recordemos también que muchas veces las personas con fracturas desarrollan hematomas y Uh desarrollan -huh. coágulos, y estos coágulos van al corazón o al cerebro y la persona termina falleciendo por una embolia. Entonces, probablemente los que quedaron en el avión y que estaban fracturados o que tenían algún problema ya en su salud más serio, fallecieron, que son Claro. el número que son como 12. Y dentro de estas personas restantes que
pudieran desarrollar algún proceso respiratorio, alguna infección, son los otros 4. O sea, y de ahí son los 16 que realmente terminaron de sobrevivir. Claro que sí, doctor. Y usted justamente nos puede explicar un poco el tema de las fracturas que mencionó, doctor, porque a pesar de que quizás en ese momento, en medio de la emergencia, sus compañeros, tanto el doctor Canesa como el doctor Servino, que en ese momento no eran doctores, como usted dice, eran estudiantes de primeros ciclos, ayudaron a sus compañeros con el tema de las fracturas. Tenemos el ejemplo de Alvarito Mangino, que le compusieron su pierna y él dice que hasta el día de hoy nunca más nadie más se la tocó y que tal como se la arreglaron sus compañeros, así vivió el resto de la vida. ¿Era necesario que quizás después de ese incidente se hagan revisar de un especialista, de un médico, vean qué sucede? Igual el cráneo de Nando, que se partió, como usted lo mencionó, y así otras fracturas. ¿O es normal que de repente después de haber acomodado un hueso roto, que se soldó bien o mal, no lo sabemos, ya se queda allí para toda la vida? Bueno, hay algo que se llama callo óseo, que es como que lo que queda de cicatrización luego de unir dos huesos. Cuando se, por ejemplo, esto lo podemos ver en una fractura de nariz, por ejemplo, o una fractura de dedos de la mano. Si usted, por ejemplo, se golpeó un dedo y hay una fractura que es lineal, o sea, una línea, o es hacia oblicua. Entonces, le ponen un cabestrillo al dedo, una férula Sí, al dedo y queda ahí. Entonces, la férula, como lo inmoviliza, se va cerrando solo poco a poco y produce el callo óseo. Ahora bien, depende de cómo usted haya colocado esos huesos, cómo los haya alineado, porque definitivamente no lo hicieron con rayos X, claro. y ya así quedó, por después del tiempo que estuvieron ahí. Entonces, claro, obviamente después de eso les habrán tomado sus radiografías, habrán a los tripulantes y todo del avión y vieron si eso estaba bien soldado o no. Pero obviamente para poder volver a hacer eso tendrían que haber ingresado a un quirófano, poner clavos, placas, desarticular, etcétera, es decir, un proceso. De ahí, realmente, a pesar de tantos años que han pasado, no hay un registro real del número de fracturas, ni tampoco Ujú. si el seguimiento que se les haya hecho posteriormente, porque eso yo lo estuve revisando, pero no hay una historia clínica posterior en ese sentido de las fracturas, pero definitivamente tienen que haberse evaluado médicamente luego de haber estado todo ese tiempo. Imagino que las personas que podían ser eh, mejorado esa fractura con un clavo, una placa o estabilizarlo mejor, se lo hizo. Pero recordemos que la mayor parte de las personas que estuvieron fracturadas con fracturas expuestas fallecieron luego de haberse el avión lo que se estrelló y quedaron Claro, ahí. claro que sí, doctor, y es un poco también lo que sucedió con los pacientes que estaban en estas hamacas que se improvisaron, ¿verdad? Que los habían un poco Claro. inmovilizado allí, y que finalmente fallecieron, pero fallecieron también, doctor, por estas conocidas escaras o estas llagas que se hacen en la espalda. ¿Por qué se produce esto en el cuerpo humano, doctor? Que realmente a pesar de estar inmovilizados allí, les produjo tanta infección a ellos. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos que ver el principio de la escara. Uh -huh. ¿Por qué se produce una escara? Generalmente porque la persona no se moviliza, ¿verdad? O no la movilizan de un lado a otro. Por ejemplo, usted tiene una escara en un paciente que tiene un evento cerebrovascular, ¿no? Una hemorragia cerebral, un infarto cerebral, y colocan esto de aquí, ¿verdad? Eh, generalmente lo deben de movilizar 2 horas un lado del lado derecho, 2 horas del lado izquierdo, 2 horas para arriba, para que no se produzcan las escaras. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el roce de la piel, ¿verdad? Que se pone inclusive más dura, más rugosa por el cambio de temperatura, ya sea frío extremo o calor, hace que al friccionar la piel se vuelva más débil, más sensible y se va haciendo una solución de continuidad, se hace una herida pequeña, la cual se va agrandando y posteriormente llega al músculo, llega al subcutáneo del músculo, hasta llegar al hueso. Entonces, en el momento que llega ahí, hay una infección terrible y esa infección va por todos los tejidos y termina en una sepsis.
Entonces, Claro. definitivamente cuando se comienza una escara, al no tener los medicamentos que realmente se necesitan, como el silbadín, como el nitrato de plata, como, como ciertos medicamentos para poderle dar, para poder curar esta escara de lo que son las infecciones, para evitar que sea más profunda y al no tener alguien que los esté movilizando continuamente, definitivamente estas personas terminan falleciendo por sepsis y por infección del Por hueso. Es ese- decir, si no se infecta más la escara, se infecta el hueso y se hace una osteomelitis y llega y produce sepsis también. Y es lo que probablemente les pasó, doctor, también a otros de los no, que no sobrevivieron, mejor dicho, que Claro, fallecieron por tener heridas expuestas. ¿Puede ser el mismo caso, doctor? claro, porque en la herida expuesta, ¿qué pasa? El hueso se sale de lo que es la piel. Entonces usted tiene la infección a nivel de la parte interna de la piel y tiene la infección a nivel del hueso. Porque como está expuesto el hueso, las bacterias entran fácilmente al interior del hueso y van a lo largo de lo que es la circulación, producen sepsis y aparte la infección que está dentro de lo que es los tejidos. También se comunica hacia los otros, hasta el resto del cuerpo y produce émbolos, por ejemplo, al corazón, al cerebro o a los pulmones y se termina falleciendo de embolismo pulmonar o, ataque, o infarto cardíaco o infarto cerebral. Doctor, hablemos un poco del tema de la presión arterial. ¿Cuánto afecta al ser humano o al organismo al estar en este tipo de alturas tan grandes, tan fuertes, como estaban ellos, que estaban pues a una altura de 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar? Porque me imagino que quizás esto también puede influir en su lucidez, en Claro, mareos, dolores de cabeza. ¿Qué puede suceder allí en el organismo, doctor? claro, aquí hay algo muy puntual. Aparte de que usted esté a ese nivel tan alto, ¿verdad? La producción de oxígeno es menor Ujú. en esa altura. Entonces, eso hace que al tener menos concentración de oxígeno que va a sus pulmones, usted comienza a disvariar, es decir, comienza a decir, a hablar un poquito incoherente o a estar desorientado en tiempo y espacio, o actúa con una irritabilidad que no es conocida dentro de usted. eh, Hasta como que se va adaptando al oxígeno que está en el medio, que eso demora alrededor de unas 2 semanas, una semana, 2 semanas, ¿verdad? Lo segundo, la presión arterial siempre va a subir un poco. ¿Por qué? Porque el corazón necesita bombear más sangre para mantenerse caliente, el cuerpo, para que el cuerpo se mantenga caliente y también para poder mantener el termostato del cuerpo en forma adecuada. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos calor, entonces nuestro termostato nos lleva a tener frío, ¿verdad? O a tener, no a tener frío, sino que a regular la temperatura más hacia abajo que la temperatura externa. En cambio ahí es poco más difícil porque se trata de regular la temperatura corporal hacia arriba, es decir, hacia tener calor o poder captar el calor del medio y podernos mantener con ese termostato. Entonces la presión arterial debe subir para poder compensar eso. Doctor, ¿qué sucede con los sobrevivientes que se veían en las películas y que ellos han comentado que se les empezaban a aflojar los dientes? ¿Esto es normal por el tema de la alimentación deficiente? ¿Se da por el tema de la temperatura? ¿Y qué sucede después en un ser humano común y corriente que llega a sufrir de este tipo de situación? ¿Los pierde las piezas dentales o las puede recuperar? ¿Esto tiene solución? Claro, lo que pasa es que también el frío extremo hace que los tejidos se endurezcan un poco y puede, como usted dice, aflojar, no aflojar los dientes en sí, sí, pero sí reblandecer el tejido donde están insertados los dientes. Uh -huh, Entonces eso hace que la persona sienta que sus dientes se mueven uh -huh. y por lo tanto está todo inflamado todo el tejido por el frío. Entonces esos dientes, si usted no ha tenido una buena provisión de calcio o no ha estado en buen estado previamente, los puede perder o se pueden romper también. O sea, se vuelven más frágiles en ese sentido. Y recordemos que en ese medio no tenemos suplementos de calcio, no tenemos vitaminas, no tenemos pasta dental, no tenemos nada que pueda dar una cobertura a nuestros dientes y se están más expuestos al medio frío extremo. Entonces eso los hace más frágiles. Sentido, claro, posteriormente, personas que los perdieron se hicieron algún implante, etcétera, pero ya depende el perderlos, obviamente, eh, puede influir en lo que haya sido la alimentación de ellos posterior.
Doctor, hablemos un poco de la importancia de tener un buen estado físico y de mantenernos saludables en nuestro día a día y en nuestra vida diaria, porque no sabemos en qué momento nos toca atravesar una situación, no necesariamente igual, yo creo que son casos que difícilmente se repetirán y de hecho muchas personas Claro, que tienen accidentes aéreos de este tipo pues no sobreviven. Pero realmente me atrevería a pensar que el estado físico de ellos y la condición física y de salud que tenían todos ellos los ayudó a resistir, doctor. Entonces, ¿cuán importante es para los seres humanos cuidar nuestra salud en el día a día pensando que en algún momento quizás nos enfrentemos a algo y necesitamos estar fuertes? claro. Recordemos que la mayor parte de ellos eran deportistas. Ujú, Entonces, al ser deportistas, tenían un nivel de resistencia física y resistencia de oxigenación también arriba que el promedio. O sea, ellos podían estar en una situación con disminución del oxígeno del medio y poder sobrevivir. Por ujú, otro lado, el hecho de poder hacer las actividades o poder haber eh, desarrollado lo que es las destrezas dentro del avión, o sea, utilizar todas las cosas del avión y también tener la suficiente capa muscular para poder resistir lo que es el frío. Eso era muy importante. Y mientras más capa muscular usted tenga, más calor puede retener. Entonces, definitivamente en ese aspecto sí. Y por otro lado, el hecho de poder haber ido, así sea dos, porque al inicio iban a ser tres de los tripulantes, después uno desistió y fueron los dos. El hecho de poder haber recorrido todos esos kilómetros y haber subido los nevados solo con ropa impermeabilizante que la fabricaban dentro del avión, y sin un equipo adecuado para subir lo que son los nevados. Entonces, definitivamente eso habla mucho de la condición física que tenían ambos. De lo eso le iba contrario, no y lo hubieran llegado al hicieron otro lado. y lo hicieron, que fue una travesía heroica, definitivamente. Yo no sé si alguno de nosotros se atrevería o si sobreviviría a caminar la cordillera de los Andes, escalar montañas sin tener ningún conocimiento y sin tener las condiciones. Pero para cerrar un poco la entrevista, doctor, ¿cómo resistió el organismo y el cuerpo humano esa travesía en el estado de debilidad y con todos los kilos menos que ellos tenían después de 72 días de haber estado allí, en la cordillera, Bueno, sin alimentación, sin nada? bueno, lo que ellos refieren es que ellos los mantenía vivos el deseo de llegar al otro lado, el deseo de llegar a un lugar que no tuviera nieve y poder salvar a las personas que estuvieran allá, porque sabían que eran la única esperanza de los que estaban dentro del avión, porque ya a esas alturas nadie los estaba buscando. Entonces, al lograr llegar los dos, después de todo, de estas montañas y todo, en los cuales fácilmente hubieran fallecido, porque una caída de un nevado era fácil, el quedarse congelado en un nevado era fácil, a pesar de la ropa, de toda la ropa abrigada que pudieran haber llevado, ¿verdad? El mismo hecho de usted subir con sus manos o con los aditamentos, pero bien o mal las manos también se afectan y el hecho de no sentirlas y poderse caer en cualquier momento o congelarse también las manos. Es decir, se expusieron a muchas cosas, inclusive la visión, el que las córneas también se puedan llegar a enfriar o congelar y ya no poder ver. Entonces, Que es una de las consecuencias que tiene uno de los sobrevivientes, ¿no? La pérdida de una claro, de sus córneas. claro, de las córneas. Entonces, todo eso estaban expuestos al subir a los nevados, pero realmente lo que los llevó a eso es el poder de supervivencia y saber que tenían compañeros allá en el avión que estaban ahí y ya no tenían mucha provisión, por decir, de carne humana, por decirlo así. Entonces, tarde o temprano, si ellos no llegaban a buen puerto, por decirlo así, o no llegaban a un área en que no hubiera nieve, los demás iban a fallecer en unos días. Entonces, Doc- yo creo que eso los impulsó a llegar al otro lado. Y si usted me pregunta, cualquier persona, por ejemplo, que sube un nevado aquí, corre el riesgo de perderse por desorientación, que ellos no tenían instrumentos, simplemente Claro. sabían que tenían que ir hacia el este o dirigirse por la cordillera, sabían que estaban en Chile ya, pero tenían que dirigirse hacia allá para poder pasar los nevados. Pero acá, con un solo nevado, usted se puede perder, puede deshidratarse, puede quedarse en hipotermia, se queda dormido y fallece en coma. Es muy fácil. Imagínense pasar varias montañas de ese tipo. Fue definitivamente heroico. Es decir, no se puede decir que haya
una explicación tanto, sino que ya era el deseo de supervivencia. Doctor, y para cerrar la entrevista, entonces, para pacientes que quizás usted ha tenido casos o para personas que nos están viendo y para cumplir con ese mensaje que realmente es el objetivo de este programa, ¿no? Transformar vidas, transformar el pensamiento, transformar nuestra manera de ver las cosas. Entonces, el poder de la mente, de nuestros pensamientos, nuestro deseo, nuestro corazón, puede tener grandes efectos en el cuerpo humano, es decir, que una persona que esté atravesando una cordillera tan grande como por ejemplo lo es una gran enfermedad, un cáncer, un estado de salud muy grave, puede presentar cambios teniendo una mente positiva, teniendo ese motor que realmente es el amor. Claro, yo lo que considero es lo siguiente, que yo he visto en muchas veces pacientes que están con alguna enfermedad llamada terminal y de un momento a otro comienzan a recuperarse. No digo que solo con pensamientos positivos, pero sí quizás haya un punto de inflexión en el cual quieren sobrevivir y comienzan a mejorar las cosas. Entonces, mientras que otros no. Depende definitivamente del organismo de cada uno y hasta qué punto se puede llevar al límite ese organismo y hasta qué punto la persona desea sobrevivir en ese sentido. Pero definitivamente estas ya son situaciones extremas que conllevan nuestro poder de supervivencia como seres humanos y nos llevan a hacer cosas que de otras maneras fueran impensables. Yo no digo tampoco que, que las enfermedades incurables se puedan volver curables, no, pero he visto tantas cosas a nivel de terapia intensiva, cosas que a veces no tienen explicación en pacientes que ya están desahuciados y que de repente hay una luz y esa luz se hace más grande y el paciente comienza a recuperarse sin una explicación adecuada. Entonces, definitivamente, yo creo que más que el poder del amor, el poder de supervivencia y el poder de la oración es importante, creamos o no creamos en Dios. Definitivamente aquí eh, hay un ente superior y por otro lado hay el hecho de que, por ejemplo, hay personas que pueden pasar los 100 años tranquilamente, hay personas que llegan a 70 años pareciendo de 50, entonces, pero ese es el hecho de que cada uno busca la manera de cuidarse mejor y mientras una salud más óptima puede llegar a tener más edad y Claro. sin complicaciones mayores. Mi querido doctor, el tiempo se nos ha ido volando y yo he disfrutado mucho de este diálogo porque ha sido un diálogo muy humano con usted y además expresarle también todo mi cariño y mi respeto para usted, que es un gran profesional. Para contactarnos con usted, para las personas que ya a nivel de salud quieren contactarse con usted, ¿dónde podemos encontrarlo? Bueno, yo trabajo a nivel de la clínica Kennedy de la Alborada y bueno, ya muchos años ahí en el área de medicina interna, en el área de terapia intensiva y también trabajamos a nivel del interhospital. Estamos ahí a las órdenes cuando alguien lo requiera. Ujú. Claro que sí, mi querido doctor. Gracias por habernos dado su tiempo para analizar esta cinta y esta película que más allá de analizarla como producción audiovisual, era importante conocer desde el punto de vista médico y entender un poco lo que sucedió con esta historia que es de la vida real, que a todos nos impacta y que nos deja una gran reflexión para vivir, doctor. Gracias por habernos acompañado en el poder de la transformación. Muchas gracias, Denise, por la invitación y estamos prestos también a cualquier inquietud en el futuro. Claro que sí, doctor. Un fuerte abrazo para usted. Gracias nuevamente por acompañarnos en el poder de la transformación. Gracias a ustedes que también nos han pedido este tipo de temas por el auge de la película, una cinta maravillosa que nos deja grandes lecciones de vida, que si bien es verdad, se estrenó en el mes de enero, pues ha seguido pues todo este auge hace pocas semanas para quienes estén conectados ahora en el mes de abril. Ganaron pues algunos premios Platinum. Estuvo Roberto Canesa aquí en Guayaquil también. Síganos en nuestras cuentas de nuestro otro programa amigo de Todo y para Todos. Ahí están las entrevistas exclusivas con él aquí en Guayaquil. Y bueno, pues no podíamos dejar en el poder de la transformación de hablar también del tema de la salud, porque la salud es parte de nuestro ser y parte de también cumplir nuestros sueños es poder transformar nuestra vida en todo sentido y conocer nuestro cuerpo, conocer nuestro organismo y aprender de estas grandes lecciones de vida. Gracias por estar con nosotros. Suscríbase, active la campanita, síganos en nuestras redes sociales y conmigo será hasta la próxima. Chao, chao. Espero que hayan disfrutado al igual que yo de este programa.
Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a seguirme en mis redes sociales para que estén al tanto de todas las novedades sobre este espacio de reencuentro, el poder de la transformación. Hasta la próxima.